¿qué sería lo más relevante de lo que aprendimos en la clase anterior? Chicas y chicos. Yo creo que lo más importante es la nomenclatura. Ok, Alondra, excelente, muy bien. ¿Qué más, Alondra? Debemos identificar cuál de las estructuras es un ácido graso saturado y cuál es uno insaturado. Es correcto, ¿verdad? Y la diferencia sería que tiene su doble enlace. Muy bien. Y hay un grupo funcional característico de los ácidos grasos. ¿Cuál es ese grupo funcional? ¿Se acuerdan? Sería el grupo carboxílico, ¿verdad? Tiene por ahí un ácido carboxílico. Nosotros lo podemos diferenciar de otras estructuras que hemos venido trabajando. Es correcto lo que menciona Alondra. Parte de la nomenclatura es muy importante. También nosotros aprendimos que existen estructuras de triacilglicéridos que lo que corresponden sería un esqueleto de glicerol con 3 ácidos grasos diferentes. También aprendimos acerca de ello. Aprendimos también qué son los ácidos grasos omega 3, omega 6, que también tiene que ver con la forma en la que colocamos o en la que se identifican los dobles enlaces, ¿verdad? Esa sería parte de la diferencia. Y aprendimos también que dependiendo la cantidad de ácidos grasos saturados o insaturados que haya en un alimento, va a definirse también su estado o la naturaleza en la que se encuentre. Puede ser el alimento como tal o el lípido como tal. Entonces, esta gráfica que ustedes observan a continuación habla justamente acerca de cuál sería ese comportamiento de los aceites, por ejemplo, basados en la composición de ácidos grasos, ya sea saturado o insaturado. Entonces, está en inglés, pero no está difícil de poderlo interpretar porque los textos son fáciles. Entonces, voy a quitar la pantalla ampliada para que ustedes puedan revisar. Y aquí tenemos. Bueno, entonces en el eje de las X tenemos nosotros 3 textos. Dice, lo vamos a empezar a leer la variable que se está analizando. Dice que fats es grasas, son grasas naturales a una temperatura de 25 grados centígrados. La primera columna corresponde al aceite de oliva. La siguiente columna corresponde a la margarina. Y la tercera columna corresponde a la grasa de res. Abajo del aceite de oliva tenemos que dice que el estado en el cual se encuentra el aceite de oliva principalmente es el líquido. El de una margarina dice que es un sólido suave o una mantequilla es un sólido suave. Y el de una grasa de res sería un sólido duro. Creo que ustedes lo han experimentado ya alguna vez, ¿verdad? En lo que corresponde a la grasa de la res, las personas les llaman sebo y es muy, muy, muy duro. Incluso cuando ustedes preparan un caldo de res, voy a llamarlo así, a veces el caldo, si lo dejas a temperatura ambiente y hay frío, al cabo de un rato, ese caldo le puedes alzar la grasa, ¿no? ¿Alguno de ustedes lo ha observado alguna vez? ¿Ha sido curioso? Sí, maestra. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos tres? Aquí yo les voy a pedir que observen, estos son 3 recuadros. Color amarillo nos dice que son ácidos grasos que tienen de 16 átomos de carbono a 18 átomos de carbono y son saturados. Ya hoy Alondra nos decía que hay una diferencia entre ácido graso saturado e insaturado. Y la diferencia que nos decía Alondra es que los insaturados presentan dobles ligaduras, ¿se acuerdan? Sí, ¿verdad? Bueno, entonces cuando hablamos de saturados o ácidos grasos saturados, no hay dobles ligaduras. Aquí tenemos otro color que es el azul, le voy a llamar azul, que va de carbonos, de esqueletos de carbonos de 16 átomos de carbono a 18 y son insaturados. Vean ustedes, ahí hablan de dobles ligaduras.
Y hay otro recuadro en color azul más claro que nos habla acerca de que va de cadenas de ácido graso de 4 a 14 carbonos en el esqueleto. Son ácidos grasos saturados. Ahora, la pregunta es que observen las 3 columnas y me digan qué diferencia encuentran ustedes. ¿Cuál de las 3 tipos de lípidos que se están estudiando aquí tiene mayor cantidad de ácidos grasos insaturados, de acuerdo a la gráfica? Tomemos un minutito para analizar y analicen la siguiente pregunta. ¿Cuál de estos 3 tipos de lípidos tiene mayor cantidad de ácidos grasos insaturados en su composición y cuál de ellos tiene menor cantidad de ácido graso saturado? La de mayor sería el aceite de oliva. ¿Insaturado? Ajá, insaturado. Es correcto, ¿verdad? El color azul nos habla acerca de esos grasos insaturados. Y era lo que platicábamos la clase anterior, ¿se acuerdan? Les decía yo que los aceites que son más fluidos y que son líquidos van a tener mayor cantidad de ácidos grasos insaturados. Decíamos en la clase anterior que las insaturaciones le van a dar o van a definir el estado líquido del lípido que analicemos, ¿verdad? Ahora, pregunta para todos. ¿Cuál de estos 3 lípidos tiene en su composición mayor cantidad de ácidos grasos saturados? Ahora sería lo contrario a lo que pregunté hace un rato, ¿verdad? Y la pregunta se la voy a hacer específicamente a Máximo. Creo que es el único caballero en la sala el día de hoy. Ah, no, ya había Dani conectada el día de hoy, ¿verdad? Entonces, esta pregunta va para los caballeros, jóvenes ingenieros que están el día de hoy aquí. ¿Cuál será de estos 3 el que posee mayor cantidad de ácidos grasos saturados? De estos 3 lípidos, de acuerdo a lo que vemos en la gráfica. Máximo. La gráfica número 3, la última. Es correcto, Máximo. Y esta decíamos que correspondía a la grasa de la res. Beef es res, ¿sale? Entonces, miren que las 3 columnas tienen mezclas de ácidos grasos, ¿se acuerdan? Yo les decía que un lípido no solamente va a tener un tipo de ácido graso, va a tener infinidad de ácidos grasos. Va a ser mezcla de ácido graso saturado e insaturado, pero aquí la tendencia del estado en el que se va a encontrar ese lípido dependerá de cómo sea ese ácido graso, si es saturado o insaturado. Y acabamos nosotros de confirmarlo, ¿verdad? Entonces, entre mayor cantidad de ácidos grasos insaturados hay en el lípido, el estado en el cual se va a encontrar el lípido va a ser líquido, ¿verdad? Y por otro lado, entre mayor cantidad de ácidos grasos saturados haya en el lípido, el estado en el que se encuentre ese lípido va a ser sólido. ¿Ok? Esa sería la diferencia. Esa podría ser pregunta de examen. Bien, con esta gráfica terminamos el análisis de los ácidos grasos saturados e insaturados. Ahora viene otra parte muy bonita que tiene que ver con algunas estructuras complejas. Ya hablábamos de las esfingocinas, entre otras, y vamos a hablar de algún rol importante que van a tener en el metabolismo. Posteriormente vamos a hablar de algunas rutas, pero bueno, vamos a ir poco a poco. Yo les platicaba al inicio de las clases, cuando hablábamos de los lípidos, que habían un término muy importante que es el de lipoproteínas. Las lipoproteínas son lípidos que están unidos a una proteína, válgase la redundancia, y estas van a transportar moléculas, dice que hidrofóbicas y anfipáticas en la sangre. Entonces acá pongan especial atención porque lo que les voy a comentar no está en las transparencias. Entonces vayan tomando nota ahí con libreta porque podría ser pregunta de examen. Existe por ahí un término de lipoproteínas de alta densidad y lipoproteínas de baja densidad. Entonces voy a empezar hablando de las LDL. Estas proteínas LDL que nosotros tenemos por acá, por su letra en inglés nos dice que son low
density, creo que hay un sonido allá afuera, lipoprotein. Entonces, esto quiere decir lipoproteínas de baja densidad. ¿Por qué son importantes las lipoproteínas de baja densidad? Es una sustancia que está conformada, ya dijimos, de un lípido y de una proteína. Se producen en el hígado, pero estas lipoproteínas tienen una función, su principal función es transportar colesterol del hígado a otros tejidos. ¿Se acuerdan ustedes que hablábamos que el colesterol es un lípido importante que la mayoría de las personas relacionaban con cosas negativas en nuestro cuerpo? Pero el colesterol, jóvenes, cubre funciones muy importantes. Ya vimos nosotros que puede llegar a formar parte de la membrana de las células, junto con otros tipos de lípidos que también hemos venido aprendiendo. Entonces, en el hígado se sintetizan ácidos grasos en lo que sería el citoplasma o el citosol, y la instrucción es, ¿sabes qué? Necesitan en el, no sé, en el riñón necesitas grasita. Entonces, la lipoproteína transporta la grasa desde el hígado hacia el tejido que lo vaya a necesitar para cubrir la función. Pero, ¿qué pasa con las personas que tienen elevados valores de colesterol? Tienen aparte de que tienen un alto consumo de eso en los productos que consume, este colesterol ya cubrió las necesidades de todos los tejidos, y entonces viene siendo un tipo de colesterol que tiene la lipoproteína de baja densidad circundante en el conducto sanguíneo. Lo que llega a pasar es que como no llegó esa lipoproteína con el colesterol al tejido, porque el tejido le dijo, cerró sus puertas, ¿sabes qué? Aquí ya no queremos más grasita que nos traigas, voy a poner el ejemplo del riñón, ¿sabes qué? Aquí ya no. Luego se va por allá en un tejido cardíaco, ¿sabes qué? Aquí ya no tampoco. O luego se va por el vaso o algunos otros órganos, aquí ya no necesitamos grasita tampoco. Entonces está circundante el exceso del colesterol en la sangre. Lo que ocurre es que tenemos nosotros unas células que se llaman macrófagos, que dicen, esto está muy raro aquí en la sangre, ya hay exceso de esto, y lo identifican como algo malo. Entonces, ¿qué hace el macrófago? Llega, atrapa esa lipoproteína de baja densidad, la encapsula con calcio y vienen los taponamientos de la arteria. Eso es lo que se origina cuando hay una alta cantidad de lipoproteína de baja densidad que está haciendo que circunde colesterol en lo que sería nuestra sangre, ¿verdad? Bueno, por otro lado, existe otro término que es el de lipoproteína de baja densidad, de alta densidad. Entonces, también por su terminología en inglés sería high density lipoprotein. Estas, al contrario de lo que hacen las lipoproteínas de baja densidad, lo que hacen es que transportan colesterol del tejido al hígado. Hacen lo contrario, ¿se dan cuenta? ¿Por qué manda el tejido o el órgano del cuerpo grasa al hígado? Pues lo manda porque sabes que aquí hay un exceso, entonces necesitamos que lo elimines en el hígado, en las células que hay en el hígado. Y se elimina a través de una ruta que se llama beta-oxidación, donde se degradan las grasas. Ya lo vamos a ir nosotros aprendiendo. Entonces, hay estudios médicos que relacionan que una persona que tiene mayor cantidad de lipoproteínas de alta densidad, la relacionan con un mejor estado de salud en las personas. Si la persona tuviese mayor cantidad de lipoproteína de baja densidad, la relacionan con daños cardíacos que pudiese presentar. Entonces, esta lipoproteína es conocida como colesterol bueno. Las lipoproteínas de alta densidad, vuelvo a repetir, son conocidas como colesterol bueno. Y las otras lipoproteínas de baja densidad son conocidas como colesterol malo. ¿Ok? Bueno, ¿va quedando claro por ahí? ¿Me pueden decir sí, me pueden decir no? ¿Se entendió? Sí, profe. Excelente. Entonces, miren qué interesante, ¿verdad? Hoy hemos aprendido cómo se da eso del taponamiento de las arterias por el colesterol. Así que son importantes. El colesterol no es malo,
si está en la cantidad que lo requiere nuestro cuerpo, ¿verdad? Llega a ser o tener un efecto dañino cuando lo tenemos en una alta cantidad. Bueno, ese es por un lado. Entonces, hemos visto la definición de las lipoproteínas, ¿verdad? Una transporta colesterol del hígado a los tejidos. ¿Cuál es esa lipoproteína que transporta colesterol del hígado a los tejidos, jóvenes? La lipoproteína de baja densidad. Excelente. Y la otra lo hace a la inversa, ¿verdad? Desde el tejido al hígado. Esas serían las lipoproteínas de alta densidad. Pregunta de examen sería esa. Siguiente pregunta de examen, porque aquí ya veo dos preguntas de examen. ¿Cuál tipo de lipoproteína es conocida como colesterol malo? ¿Cuál sería la respuesta? La de baja densidad. Excelente. Y la colesterol malo sería la otra por lo consiguiente, ¿verdad? Muy bien, muy bien, muy bien. La de baja densidad sería la de colesterol malo. Bueno, ahora, por otro lado, los lípidos generan emulsiones y micelas que también cumplen una función. Las micelas pues, generalmente te las vas a encontrar en la leche. Cuando hablamos de que hay lípidos que están presentes en la leche, generalmente hacen micelas, ¿sale? Que es la forma en la que se van a agrupar estas estructuras que ya aprendíamos nosotros de la clase anterior. Entonces vamos a ir pues trabajando o revisando parte de ello. Estas son las emulsiones que se forman, ya habíamos comentado nosotros. Acá lo que sería la diferencia es que hablamos de que en las emulsiones hay un centro hidrofóbico donde pueden haber triacilglicéridos y esa sería una emulsión que tienen un centro con triacilglicéridos. Con respecto a lo que serían las micelas de la leche, en las micelas de la leche no hay un centro de triacilglicéridos, si se dan ustedes cuenta, ¿verdad? Que esta sería la forma en la que nosotros encontramos los lípidos en la leche, ya comentamos. Entonces, es importante recordarlo porque también podría ser una pregunta de examen, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre una emulsión y una micela? Estamos hablando de la forma en la cual se conforman estas estructuras micelares. Bien. Bueno, entonces, hasta acá vamos a continuar con la otra parte de nuestros temas, el análisis de nuestros temas. Aquí nosotros vamos a hablar ahora acerca de la síntesis de los ácidos grasos. Si se acuerdan ustedes cuando analizábamos los carbohidratos y analizábamos también por ahí las proteínas, hablábamos acerca de dónde se forman y cómo se degradan. Entonces, los ácidos grasos tienen una parte de la célula en la cual se sintetizan. E incluso hay órganos del cuerpo que los sintetizan y en mayor proporción con respecto a otros. Por eso se habla de que la síntesis de los ácidos grasos en el caso de los seres humanos, pues principalmente se va a llevar a cabo en el hígado, que es lo que nosotros vamos a analizar por acá. Bien, quiero ampliar la pantalla, pero voy a ver si se deja. Bueno, ahí está. Había perdido esa opción. Entonces, aquí tenemos que ubicarnos primero en las células. Acá tenemos el caso de células animales y el caso de levaduras también, de algunos microorganismos, como podrían ser algunas, pues principalmente células animales y levaduras, hongos. Con ello hacemos referencia a los hongos. Y por otro lado, esta es una célula de las plantas. Pues bien, las células de las plantas, tanto como las células animales, generan grasa. ¿Se acuerdan que nosotros lo comentábamos por ahí en nuestras primeras sesiones y decíamos que nosotros consumimos la grasa que principalmente obtenemos de las plantas, las semillas que nosotros consumimos, algunas frutas de las plantas
la poseen, ¿verdad? Tenemos nosotros el aguacate por ahí. Y tienen un proceso de producción de estos ácidos grasos. Aquí lo importante que es que quiero que ubiquen que para poder sintetizar ácidos grasos en los tejidos del ser humano, es importante la producción de acetilcoenzima A. Pregunta, porque esto ya lo vimos. ¿Se acuerdan ustedes en qué ruta o en qué punto específico de cuando analizábamos reacciones en los carbohidratos se produce acetilcoenzima A? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuándo se produce acetilcoenzima A? ¿En qué momento? Dices que está primero en el ciclo de Krebs como piruvato y para pasar a la glucólisis se transforma en acetil-CoA. Exactamente, por ahí va Alondra. Primero tenemos piruvato, que son los productos finales de la glucólisis, y decíamos que para poder ingresar ese piruvato al ciclo de Krebs, necesita entrar en forma de acetilcoenzima A. Entonces, la acetilcoenzima A para la síntesis de los ácidos grasos es sumamente importante, ¿verdad? Y acuérdense ustedes que eso se genera en la mitocondria. Entonces, la acetilcoenzima A va a ser importante para la síntesis de los ácidos grasos. ¿Cuándo va a formarse grasa? Es lo que nosotros vamos a ir analizando poco a poquito. Pero por ahí otra parte importante es que en el citosol de la célula es donde se va a llevar a cabo la formación de los ácidos grasos. Si yo te preguntara en un examen cuál es el organelo donde se lleva a cabo la producción del ácido graso, pues la respuesta es el citosol, citoplasma, también se le conoce como citoesqueleto, recordando su biología, ¿verdad? Y decíamos que también las plantas lo producen. En este caso se van a generar en el cloroplasto, principalmente. Ahora, la formación de fosfolípidos, de esteroles o de estructuras de ácido graso o de lípidos, mejor dicho, ¿verdad? Que son más complejas, se llevan a cabo ambas, tanto en plantas como en animales, en el retículo endoplásmico, ¿ok? Entonces, principal diferencia, pregunta de examen. ¿En qué parte o en qué organelo celular de la planta se lleva a cabo la síntesis de ácido graso? La respuesta sería los cloroplastos. En las plantas, esa sería la respuesta. Y en el ser humano y en otros organismos, como lo serían las levaduras y hongos, sería en el citosol. Pero a nosotros no nos interesa hablar de las plantas en este momento. Nos enfocamos en las células animales porque de eso guarda mayor relación, pues lo que tiene que ver con nuestra parte alimentaria, porque queremos aprender la funcionalidad de estas estructuras de ácidos grasos y dónde se forman. Y es importante que conozcas lo de las plantas para pues, que no lo olvides, porque también es importante que lo recordemos. Bueno, entonces, continuamos. Les preguntaba yo hace un rato, o más bien les decía yo hace un rato, que existen ciertos, digamos que puntos claves que van a detonar el hecho de que se genere ácido graso en el cuerpo, ¿verdad? ¿Qué detona que se produzca ácido graso en el cuerpo? Bueno, primero, que haya un exceso de hidratos de carbono. Los hidratos de carbono ya aprendimos que son los carbohidratos. Es decir, si voy ahora a ubicarme en la dieta de una persona, ¿verdad? Si yo como muchos carbohidratos, es decir, en mi alimentación tengo muchas pastas, consumo también azúcares, me gustan mucho las bebidas azucaradas, la Coca-Cola diaria no falta en mi casa, ¿verdad? Es un ejemplo. A mí, la verdad, la Coca-Cola casi no la consumo, muy poco. Consumimos mucho almidón, muchas papas, muchos derivados de tubérculos. Entonces, es una persona que tiene mucho exceso de hidratos de carbono y apréndanse esto y recuerden esto. Todas las personas que tienen alto consumo de carbohidratos van a detonar entonces una alta síntesis de ácidos grasos y esas personas van a empezar a engordar, a tener mucho tejido adiposo. Entonces, una persona que consume exceso de carbohidratos está detonando que genere más ácido graso. Obviamente decía que el acetilcoenzima A va a ser clave para las células animales y esa se va a formar recordando el ciclo de Krebs, ¿verdad? Que ya platicamos hace un rato con Alondra. Y en el caso de los seres humanos,
se produce principalmente en el hígado, que ya habíamos platicado. Se dice vía citosólica porque se da, ya decíamos también, que en el citosol de la célula, y va a utilizar nicotina dinucleótido fosfato en su forma reducida, que es esta que tenemos nosotros acá. Recuérdense que es una molécula energética que ayuda a que se lleven a cabo las reacciones. Pero bueno, vamos a recordar parte de la ruta para que nos ubiquemos. Entonces, sigue mi explicación. Voy a fijarme en la figura y te voy a guiar en lo que estás observando. Entonces, fíjate en mi puntero. Acuérdate que la glucosa, cuando se degrada a través de la glucólisis, genera como productos finales piruvato. ¿Te acuerdas? Que era lo que estábamos platicando hace un ratito. Este proceso o reacciones se llevan a cabo en el citoplasma de la célula, que es lo que nosotros tenemos acá. Cuando este piruvato ingresa a la mitocondria, lo hace a través de haber sido transformado por una enzima que se llama piruvato deshidrogenasa y se forma acetilcoenzima A. De esta forma es como el piruvato puede entrar al ciclo de Krebs. Y la primera reacción la lleva a cabo una citrato sintasa. Todo este circulito que ves acá es el ciclo de Krebs que nosotros ya hemos venido por ahí platicando, ¿verdad? Ocurre que ese exceso, vamos a hablar en condiciones en las que se estaría formando la grasa, ¿ok? Pongamos atención. Entonces es una persona que está llevando a cabo mucha glucólisis, está teniendo mucho piruvato y hay mucha acetilcoenzima A que ingresa. Esta ruta se usa para que las personas, los seres humanos, estén generando energía metabólica en forma de ATP, ¿verdad? Ocurre que como está la cantidad de sustancias o de acetilcoenzima A que ingresa, acuérdate que el ciclo de Krebs se decía de carácter anfibólico, porque genera, digamos que se comporta como un metabolismo anabólico y catabólico, ¿te acuerdas? Por eso se llamaba anfibólico. Catabólico porque la acetilcoenzima A seguiría un proceso de degradación o de formación de otras estructuras, y por otro lado también estaría formando otras estructuras. Es lanzadera, se le llama al ciclo de Krebs lanzadera, porque cualquiera de los esqueletos que están dentro del ciclo pueden salir en algún momento que el cuerpo necesite algún esqueleto de carbonos para formar algo más o algo que se requiera. Entonces, en este caso, se vuelve a liberar en forma de citrato o salen en forma de citrato estructuras y estas van a ser lanzadas nuevamente al citoplasma. Acuérdate que esto es la mitocondria. Es trasladado el citrato que tiene 6 átomos de carbono, es lanzado a lo que sería el citoplasma y a través de una citrato liasa se rompe la estructura, forma por un lado oxalacetato, que es un átomo de 4 átomos de carbono, y por otro lado está formando acetilcoenzima A. ¿Sale? Esta estructura que es oxalacetato trabaja, o más bien es transformado a través de otra enzima que es malato deshidrogenasa, y es como el oxalacetato se transforma a malato, ingresa nuevamente a través de un transportador de malato a la mitocondria y regresa al ciclo de Krebs. Y por otro lado, liberó acetilcoenzima A que se va a la síntesis de ácidos grasos. Entonces, un exceso de piruvato hace que ingrese acetilcoenzima A al ciclo de Krebs y como ya cumplió, digamos, el ciclo de Krebs sus funciones lanzando estructuras, ¿a dónde más envío lo que me sobra en el ciclo de Krebs? Pues lo mando a grasa y lo devuelve nuevamente a lo que sería el citoplasma para generar acetilcoenzima A, que se va a ir finalmente a la síntesis del ácido graso, ¿sale? Entonces ve cómo es el cuerpo de maravilloso que realiza esas funciones intercambiando moléculas con el citoplasma y la mitocondria. Entonces, esta acetilcoenzima A es importante porque genera una nueva estructura que se llama malonilcoenzima A, ¿sale? Ya de entrada el acetilcoenzima A es muy importante por lo que comentábamos, ¿verdad? Aquí entonces se forma la malonilcoenzima A y esta malonilcoenzima A va a ser una
va a ser generada a través de una enzima que se llama acetilcoenzima carboxilasa. Es una reacción irreversible, quiere decir que ya no regresa a su estado natural, ¿verdad? En el que estaba antes. Y vamos a aprender más detalles de esta ruta. Bueno, entonces, hasta acá me gustaría saber si va quedando claro. Sí, profe. Excelente. Entonces, lo importante es recordar que el exceso de carbohidratos en nuestra dieta va a detonar la producción de ácidos grasos. Y recordar cómo se da ese intercambio que a nosotros acabamos de ver, ¿verdad? En la lanzadera del ciclo de Krebs. Lo que sigue de aquí en adelante es comprender las rutas que nosotros vamos a observar. Cómo se forma lo que sería el ácido graso.